Veamos entonces cómo somos capaces de sintetizar glucógeno, es decir, cómo hacemos glucógenogénesis. Habíamos visto cómo degradar glucógeno, ahora vamos a hacer la vía opuesta. Es decir, a partir de glucosa vamos a fosforilarla a glucosa 6-fosfato para que se quede anclada dentro de la célula. Vamos a convertirla por acción de la fosfoglucomutasa a glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato, para poder participar de reacciones de síntesis, tiene que ser activada, y esa activación se va a dar mediante una reacción con un nucleótido que es UTP por acción de la UDP glucosa pirofosforilasa. Vamos a tener como grupo saliente el pirofosfato, que luego se va a hidrolizar y va a proporcionar la energía para generar UDP glucosa, que es la forma activada de este monosacárido, con la cual la glucógenosintasa va a poder ir agregando nuevas unidades a las cadenas lineales del glucógeno preexistente. Esas cadenas lineales pueden llegar a prolongarse, y cuando estas cadenas lineales son muy largas, la siguiente enzima que va a encargarse de generar una nueva ramificación es la enzima denominada enzima ramificante. Entonces, como dijimos, lo primero que vamos a precisar es básicamente la formación de un azúcar activado, es decir, la reacción entre la glucosa y el UTP para dar UDP glucosa, y eso está catalizado por las pirofosforilasa, y en la cual vamos a tener entonces la reacción de glucosa 6-fosfato más UTP para dar UTP glucosa y pirofosfato, que va a ser hidrolizado y va a generar energía para esta reacción. Una vez que tenemos al azúcar activado, es decir, UDP glucosa, vamos a usarlo como sustrato de la glucógenosintasa. La glucógenosintasa es una enzima capaz de sintetizar enlaces alfa 1,4 y generar entonces la incorporación de este nuevo monosacárido a una cadena lineal del glucógeno. Por tanto, el resultado es tener un glucógeno con un residuo más agregado. La glucógenosintasa es la enzima clave de la regulación de la síntesis de glucógeno. Esta enzima va a poder entonces ir agregando e ir prolongando la cadena hasta llegar a una cadena muy larga, en la cual la siguiente enzima, que es la enzima ramificante, que tiene dos actividades, va a comenzar a realizar su actividad. La primera de ellas es romper el enlace alfa 1,4 y retirar este extremo de la cadena ya muy prolongada que ustedes ven aquí marcado en rojo. Esa cadena va a ser luego transferida a una cadena lineal, pero generando un enlace alfa 1,6 para generar una nueva ramificación. Entonces esas son las dos actividades que tiene la enzima ramificante. Pero ¿cómo se inicia en realidad la síntesis del glucógeno? Básicamente por el proceso que vimos. La glucosa 6-fosfato es isomerizada a glucosa 1-fosfato, es activada a UDP glucosa, y la primera molécula UDP glucosa se transfiere sobre un núcleo, sobre un iniciador de polimerización, que es un núcleo proteico. Esa proteína a partir de la cual crece el glucógeno se llama glucogenina o glicogenina, y esta proteína es una enzima que tiene la capacidad de autoglicosidarse en un residuo de tirosina. Entonces esta proteína va a comenzar a glicosidarse con residuos de glucosa y va a generar una cadena de entre 7 a 13 monosacáridos, y a partir de esta cadena corta va a comenzar la actividad de la glucógenosintasa y luego la enzima ramificante para ir comenzando a generar esas ramificaciones. ¿Cómo se regula el metabolismo del glucógeno? Está extremadamente regulado y de forma coordinada los procesos de síntesis y de glucógeno. Ambas vías metabólicas se llevan a cabo en el citosol de la célula. Entonces la pregunta, ¿cómo sabe la célula si degrada glucógeno en un momento o si lo sintetiza?
Básicamente vamos a ver diferentes tipos de regulación. La primera de ellas es una regulación de tipo alostérica. Estas enzimas pueden, en el caso de la degradación de glucógeno, la enzima clave es la glucógeno-fosforilasa. En el caso de la síntesis de glucógeno, la enzima clave de la regulación es la glucógeno-sintasa. Y ambas enzimas pueden estar presentes en su forma tensa o en su forma relajada, dependiendo de cuáles son los reguladores alostéricos. Vamos a fijarnos, por ejemplo, que en hígado y en músculo tenemos algunos reguladores alostéricos que son comunes. Por ejemplo, un exceso de ATP o un exceso de glucosa 6-fosfato, que son señales de alta carga energética, van a permitir decirle a la célula que no se necesita degradar glucógeno en ese momento porque ya tenemos un exceso de glucosa dentro de esa célula. Entonces, estos compuestos, el ATP y la glucosa 6-fosfato, van a ser básicamente inhibidores alostéricos que van a favorecer entonces la forma tensa de la fosforilasa, y eso va a suceder tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Ahora, en el caso de los reguladores específicos de tejido, vamos a ver que, por ejemplo, en el hígado, la presencia de una glucosa en sangre, una glicemia demasiado alta, también es una señal para que la glucógeno-fosforilasa no actúe, porque si ya tenemos mucha glucosa circulante, no podemos darnos el lujo de seguir degradando glucógeno y seguir exportando más glucosa hacia afuera, ya hay demasiada. Eso es específico de hígado. Pero en el caso del músculo, fíjense, vamos a tener reguladores específicos súper interesantes, como el caso del calcio. Ustedes recuerden que el calcio es un segundo mensajero que indica contracción muscular. Y si indica contracción muscular, también indica una necesidad de energía muy alta. Entonces necesitamos acceso al combustible de manera rápida. Entonces el calcio va a ser capaz de activar la glucógeno-fosforilasa para mantener ese aporte de combustible necesario para la contracción muscular. En el caso del AMP, que es una señal de baja carga energética a nivel muscular, vamos a tener también un efecto similar sobre la glucógeno-fosforilasa. Mientras que en el caso de la síntesis de glucógeno, recuerden, hablábamos de la sintasa como la enzima clave, vamos a tener a una señal en específico en ambos tejidos, tanto en músculo como en hígado, que es un aumento de la glucosa 6-fosfato. Si tenemos mucha glucosa 6-fosfato dentro de la célula, no podemos dar el lujo de guardar ese exceso de glucosa en forma de reservas, es decir, construir glucógeno. Y vamos a construir glucógeno en el músculo para uso propio y vamos a construir glucógeno en el hígado para tener reservas de glucosa para exportación. Y aquí quiero que se fijen en una cosa súper interesante. El regulador, es decir, glucosa 6-fosfato, es el mismo regulador que ustedes ven en dos vías diferentes. O sea que con una misma señal, el aumento de glucosa 6-fosfato, le estamos contando a la célula que no hace falta degradar glucógeno y le estamos diciendo este es el momento de ahorrar y de construir glucógeno. Entonces, con una misma señal controlamos dos vías metabólicas totalmente opuestas y eso nos da una visión de la eficiencia del proceso de señalización. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el siguiente nivel de regulación? La modificación covalente. Y la modificación covalente por excelencia que regula el metabolismo del glucógeno es la fosforilación. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, la glucógeno-fosforilasa encargada del proceso de degradación de glucógeno, cuando está fosforilada, es activa. Y ahora vamos a ver, mientras que es inactiva o menos activa cuando está desfosforilada. Y ahora vamos a ver cuáles son las señales y cómo llegamos a fosforilar a esta enzima. Bueno, básicamente vamos a tener una señal, como por ejemplo la glucosa baja en sangre, que va a conducir a la liberación de glucagón, la activación de un receptor acoplado a proteína G, la activación de la proteína G de la adenilato ciclasa, un aumento de AMP cíclico y por tanto la activación de la proteína quinasa A.
La proteína quinasa A va a fosforilar a una enzima denominada fosforilasa quinasa, que en su forma fosforilada es activa. Esta fosforilasa quinasa a su vez va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, que en su forma fosforilada es activa. Por tanto, la presencia de glucagón o de alguna señal que aumente el nivel de AMP cíclico va a conducir a la activación de la fosforilasa y por tanto a favorecer la degradación de glucógeno, que es sumamente lógico porque si tenemos poca glicemia, niveles de glicemia bajos, necesitamos exportar glucosa para nivelar esa glicemia. Ahora, por otra parte, ¿qué sucede si tenemos niveles de glicemia muy altos en sangre? Lo que vamos a tener es la liberación de otra hormona, como es el caso de la insulina, que va a señalizar a través de receptores de tipo RTK y va a favorecer la activación de una fosfoproteína fosfatasa 1 o PP1, que básicamente lo que va a hacer es desfosforilar a varias proteínas, incluyendo la fosforilasa. Entonces, si le quita el fosfato, la va a inactivar de cierta manera y a su vez también va a desfosforilar a la fosforilasa quinasa y por tanto ya no vamos a poder fosforilar a esta enzima. ¿Cuál es el mensaje entonces de la activación de la fosfoproteína fosfatasa? Hay que apagar la degradación de glucógeno, que es lógico porque tenemos mucha glucosa circulando afuera. Ahora la pregunta es cómo actúan el calcio y el AMP. Bueno, aquí tenemos en realidad varias cosas. Lo que habíamos comentado, el glucagón uniéndose al receptor, activando a proteína G, aumentando los niveles de AMP cíclico, activando a la proteína quinasa A, que va a fosforilar a la fosforilasa, que esta fosforilasa, la quinasa de la fosforilasa va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa y básicamente la va a activar, con lo cual vamos a degradar glucógeno para regular nuestros niveles de glicemia. Gente, esta vía que ustedes ven y que acabamos de relatar desde la presencia de glucagón, también se puede encender en presencia de epinefrina o adrenalina, cuando sobre todo esta hormona se une a receptores del músculo. Imagínense que tenemos una situación de peligro. ¿Cuál es la reacción? Tenemos que correr del peligro. Por tanto, la adrenalina activa esta vía de señalización para que nuestro músculo libere combustible suficiente de manera rápida para que podamos huir del peligro. Ahora, claro, la pregunta es, ¿y el calcio de dónde viene? ¿Y cómo hace el trabajo? Pues básicamente el calcio va a liberarse por la vía de los fosfatidilinositoles, que van a generar inositol trifosfato, van a abrir los canales de calcio dentro de la célula y este calcio va a aumentar a nivel intracelular. Esto se va a unir a la calmodulina y va a activar a la proteína quinasa B. Y esta proteína quinasa B va a ser capaz de activar a la glucógeno fosforilasa quinasa y por tanto vamos a tener a la fosforilasa de glucógeno fosforilada y así también vamos a favorecer la degradación de glucógeno. En el caso del AMP, el AMP sobre todo es un regulador a nivel de músculo, lo mismo que el calcio que acabamos de decir, y que en ausencia o en niveles de carga energética muy baja o incluso condiciones de hipoxia, es capaz de activar a la glucógeno fosforilasa, incluso si no está fosforilada, para tratar de por lo menos tener si no una activación del 100%, una activación parcial, para poder degradar glucógeno, ya que este AMP es una señal de baja carga energética. Ustedes van a ver que en este gráfico también está marcada la insulina con el mismo efecto que habíamos discutido anteriormente. Entonces, en líneas generales, ¿cómo comprendemos este esquema y cómo hacemos para regular los dos procesos a la vez? Como dijimos, vamos a tener una señal como la hipoglicemia y eso va a activar a la proteína, a la adenilato ciclasa, AMP cíclico y a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va
fosforilar a la fosforilasa quinasa y la va a activar. La fosforilasa quinasa va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa y la va a activar, con lo cual vamos a encender el proceso de degradación de glucógeno. Además, vamos a tener a otras quinasas, como habíamos mostrado anteriormente, la proteína quinasa B, que también puede estar activada, y la misma proteína quinasa A, que va a terminar fosforilando a la glucógeno-sintasa, que en su forma fosforilada es inactiva. Entonces, a la par que encendemos la degradación de glucógeno, apagamos la síntesis de glucógeno. Por otra parte, cuando las señales altos niveles de glicemia, lo que vamos a tener es básicamente la señalización por insulina, que lo que va a hacer es favorecer la activación de la fosfoproteína fosfatasa 1 o PP1. Básicamente lo que vamos a hacer entonces es que esta proteína fosfatasa tenga la capacidad de desfosforilar a la sintasa y volverla activa, es decir, activar el proceso de síntesis de glucógeno, y a su vez desfosforilar a la fosforilasa, inhibiendo el proceso de degradación de glucógeno, y al mismo tiempo desfosforilando a la quinasa de la fosforilasa, evitando nuevos ciclos de activación del proceso de degradación de glucógeno. Entonces, fíjense que el sistema de regulación y de señalización es extremadamente calculado, es fino, es sincronizado y es el resultado de años de evolución para poder tener esta respuesta tan eficiente a cambios metabólicos. Entonces, como dijimos, en el caso de la insulina vamos a tener reconocimiento por receptores de RTK, vamos a tener por la vía del inositol trifosfato, en este caso, que también es una vía de señalización que activa, vamos a fosforilar a PIP2 para generar PIP3. Este va a reclutar a PDK1, va a activar a la proteína quinasa B, y aquí es importante, la proteína quinasa B va a fosforilar a la glucógeno sintasa quinasa, que en su forma fosforilada es inactiva. Esta quinasa de la glucógeno sintasa era la responsable de fosforilar a la glucógeno sintasa e inactivarla. Como ustedes pueden ver, entonces, en presencia de la insulina, como esta quinasa está inactiva, la glucógeno sintasa va a estar en su forma desfosforilada. Recuerden que aquí vamos a tener dos caminos. El camino que mostramos anteriormente, que es la activación de la proteína fosfatasa 1, con lo cual vamos a tener el paso de la glucógeno sintasa fosforilada a su forma desfosforilada, y el segundo paso, que es la inhibición de la quinasa para evitar que esta forma desfosforilada se vuelva a fosforilar. Entonces, lo que hacemos por ambas vías es básicamente mantener a la sintasa activa. Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de la insulina, recuerden, la insulina va a tener un efecto inhibidor sobre la glucógeno sintasa quinasa y va a evitar el paso a la forma inactiva, mientras que va a favorecer a la proteína fosfatasa 1, con lo cual vamos a favorecer la forma desfosforilada, que es la activa. Mientras que en el caso de hormonas como el glucagón y la epinefrina, vamos a ver una inhibición de la fosfatasa, con lo cual vamos a favorecer la forma inactiva de la sintasa en su forma fosforilada. ¿Qué otros reguladores alostéricos pueden estar, teniendo un papel en esta reacción? Un aumento de glucosa va a ser un efecto positivo sobre la fosfatasa. ¿Y qué significa eso? Que va a favorecer a la glucógeno sintasa en su forma activa. Claro, si tenemos un exceso de glucosa, podemos darnos el lujo de sintetizar glucógeno. Lo mismo, un aumento de glucosa 6-fosfato va a favorecer la actividad de la proteína fosfatasa y vamos a poder darnos el lujo de sintetizar reservas de glucógeno. Entonces, la glucosa sobre todo es un regulador alostérico para tejido hepático, y la glucosa 6-fosfato es sobre todo un regulador alostérico muy bueno a nivel muscular, porque la glucosa ya entró a la célula y no puede volver a salir. ¿Cuáles son algunos genes? La insulina y el glucagón son hormonas increíbles,
tienen miles de acciones. Nosotros aquí acabamos de ver solamente la acción que tienen sobre 2 vías, que son la síntesis y la degradación de glucógeno, pero en realidad el efecto de estas hormonas va mucho más allá. Y ustedes pueden ver aquí en este cuadro comparativo cuáles son algunos genes a largo plazo, no solo por regulación covalente, sino que por aumentar la expresión de los genes que pueden ser activados por la insulina. Por ejemplo, la insulina en dietas ricas de hidratos de carbono por mucho tiempo puede inducir a un aumento de los niveles de exoquinasa, tanto exoquinasa 2 como glucoquinasa o exoquinasa 4, puede aumentar los niveles de fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. Todas estas enzimas son, digamos, favorables para la glicólisis, o sea que dietas ricas en hidratos de carbono van a terminar generando también procesos glicolíticos mucho más rápidos. Pero también vamos a ver a lo largo de hoy, vamos a tener efectos sobre otras vías metabólicas y lo vamos a seguir viendo a lo largo de las clases de bioquímica, como por ejemplo sobre la vía de las pentosas fosfato, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de triacilgliceroles y como habíamos visto también, vamos a ver en la clase de hoy sobre la gluconeogénesis. Entonces es importante tener en cuenta que estas hormonas son hormonas clave en la regulación de procesos de anabolismo y de catabolismo.